Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca, el que busca de ti. Gloriosa luz cual otra no hay. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Solo a ti. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas y mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Dios, tú nunca me dejarás. Buenas noches, queridos amigos. Les damos la bienvenida al Ministerio Juntos. Hoy día, como cada domingo, vamos a conocer y aprender juntos la palabra de Dios. Felipe y yo les damos la cordial bienvenida. Así es, Ruth.
Nuestro Señor es bondadoso y fiel, nos cuida y protege en toda circunstancia. Por eso aprenderemos más sobre Él en un tema que nos dará seguridad y confianza en que no estamos solos y podemos recurrir a Él. Muy cierto, Felipe. Dios es nuestro Padre protector. Continuando con la encuesta de hoy día, la pregunta es, ¿cuál es la película de cine que más te ha gustado? No olvides escribirlo en nuestros comentarios. Agradable pregunta, Ruth. Elige la película que más te impactó y escribe en los comentarios para que puedas participar. Muy cierto, Felipe. Siempre hay una película que nos impacta más que otra. A continuación, debemos prepararnos a escuchar atentamente el segmento Leamos Juntos de un nuevo capítulo del libro Los hábitos de Jesús. Buenas noches, amados hermanos. Gracias por sintonizar nuestra reunión de juntos, el Ministerio de la IBC del Corregidor. Mi nombre es Mane y me han pedido que comparta con ustedes el tema del capítulo 9, Amar, de los hábitos de Jesús, que hemos estado revisando. Este capítulo a mí me pareció muy bueno, muy bonito, porque nos enseña uno de los hábitos más importantes que definen también lo que es Dios, que es el amor, ¿no? El amor, en el libro explican que no se trata de sentimientos ni emociones, sino más que nada es un acto de nuestra voluntad de decidir responsablemente asumir un compromiso. Ese compromiso es cuidar del prójimo, de nosotros mismos, el amor en general como Dios lo define, ¿no? El amor a los otros también, cuando las cosas no son tan bonitas o tan cómodas para nosotros, también es bueno recalcar eso, ¿no? El amor a los enemigos, que también sale en la palabra de Dios, ¿no? En Juan 13:35, el amor a los otros. Es bastante importante. Una cualidad que Jesús recalca bastante es el amor que nos tuvo, ¿no? Que nos tuvo a pesar de. Porque es fácil amar cuando nos va bien, es fácil amar cuando es fácil y cuando la otra persona nos cae en gracia. Pero es difícil amar como Dios nos amó a nosotros, a pesar de que no nos lo merecíamos, a pesar de que no hicimos nada. Ese amor nos cubrió y nos sanó, nos redimió del pecado y nos ayuda a vivir cada día con la facilidad de fluir en el amor cuando tenemos el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Nos vemos pronto, quédense. Adiós. Muchas gracias, María Inés, por compartirnos un capítulo más acerca de los hábitos de Jesús. Nuestro Dios debe ser alabado con alegría y gratitud por toda la misericordia que Él nos da a través de toda nuestra vida. Claro, Ruth. Ahora continuemos con el programa. Y como todos los domingos, tenemos un nuevo invitado. Hoy nos acompaña el pastor Gabriel Guanambal, actual decano del CEBAP, Seminario Bíblico Alianza del Perú, quien responderá a nuestras preguntas sobre el tema de la soledad. Estamos seguros que sus respuestas nos ayudarán y motivarán a confiar más en el Señor. Interesante. Y ahora vamos a compartir juntos la palabra de Dios. El tema es ¿cómo estar solo sin sentir soledad? Y vamos a leer en la Biblia Juan 16:32. La palabra de Dios dice así: He aquí viene una hora y ha llegado en que seáis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejéis solo, aunque no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Disfrutemos al máximo estos minutos de reflexión. Dios nos quiere hablar a través de su palabra. Muy buenas noches. Damos gracias a Dios porque tenemos una nueva oportunidad de estar juntos. Hoy día tenemos un buen tema. Es un tema que a veces no se conversa mucho.
A veces se tiene quizás una posición bastante dividida alrededor de esto. Pero mira aquí, ¿cómo estar solo sin sentir soledad? Una buena pregunta. Muchas personas por diferentes circunstancias se encuentran solas. ¿Será lo mismo que vivir en soledad? Vamos a conocer a lo largo de estos minutos cosas muy interesantes sobre el tema. Entonces yo te invito a que podamos avanzar en nuestro tema, pero avancemos de una manera diferente. ¿Sabes por qué? Porque a veces uno comienza a consultar a un especialista, a otro, y cada uno tiene su posición. Lo que queremos ahora es escuchar a Jesús. ¿Qué es lo que Él nos enseña? ¿Qué cosas podemos aprender? ¿Qué cosas realmente van a ser útiles para la vida práctica? Pero un momentito. Cuando hablamos de Cristo, a veces cada uno tiene su Cristo. Y nosotros desde aquí respetamos la religión la que profesa cada persona, porque es una decisión personal y la respetamos. Sin embargo, lo que nosotros venimos a enseñarte es una verdad que brota de los evangelios. Y eso es lo que queremos mostrarte. A Jesús que nos enseña, que nos muestra los evangelios. Y por eso recurrimos a la Biblia, porque creemos que allí está realmente la fuente de la sabiduría, la fuente del evangelio, la fuente del poder de Dios para poder impactar nuestras vidas. No lo vamos a poder hacer solos, por eso tenemos que ir con la actitud correcta. Así es. Acuérdate algo, ¿no? Si nosotros nos acercamos al tema con nuestra capacidad intelectual, con nuestra experiencia, con nuestros estudios, muchas veces nos vamos a quedar simplemente con un debate más, ¿no? Una conversación en la cual yo saco a mostrar todos mis argumentos. Te pido que esta oportunidad sea diferente, que le pidas a Dios que te hable. 2 palabras dile, desde lo profundo de tu corazón. No tienes que mencionarlo, puedes decirlo en tu corazón. Háblame, Señor. Díselo de tal manera que realmente muestre tu sencillez, tu sinceridad. Dile así, háblame, Señor. Pero quizás tú seas un cristiano de muchos años, ¿no? Que has escuchado tantos mensajes alrededor de este tema. Pero ¿por qué no le dices también, háblame, Señor? Porque Dios siempre tiene una palabra oportuna, pero quiere personas sencillas, personas humildes que quieran escucharlo. Ahora sí estamos listos y vamos a entrar a nuestro tema. Cuando se habla de la soledad, a veces se confunden los términos, ¿no? Se habla una cosa, se habla otra cosa. Entonces vamos a tratar de esquematizar un poco para tener las cosas más claras. Entonces vamos a hablar de 3 tipos de situaciones que se presentan. Quizás te reconozcas, te identifiques con alguna de ellas. Quizás alguna persona cercana a ti. Y esto es importante que nos ubiquemos para saber qué vamos a hacer, cómo vamos a compartir este tiempo. Vamos con el primer tipo. Es cuando estamos físicamente solos. Estamos hablando del término físico. El segundo, cuando queremos estar solos. Aquí estamos hablando ya de la voluntad. Y tercero, cuando nos sentimos solos. Aquí estamos hablando de lo que son las sensaciones de nuestra percepción. Muy bien. Te cuento que nosotros en estos minutos nos vamos a centrar más en el tercer punto. Sin embargo, conversemos algo muy rápidamente sobre el primero. Cuando estamos físicamente solos, ¿cuántas personas por su trabajo, ¿no? Por su profesión, por su vocación, ¿no? Por circunstancias de la vida, están físicamente solos, ¿no? Así es, no tienen personas cerca. Quizás un vigilante en un puesto fronterizo. Tantas situaciones que se presentan, ¿no? Estás físicamente solo. A veces, cuando estás en esa circunstancia y no te esfuerzas en usar los medios actuales, la comunicación, la tecnología, en invertir un poco y movilizarte, a veces te vas a quedar y te vas acostumbrando y te acostumbras a la soledad, ¿no? Podemos avanzar, podemos tomar decisiones. Recuerda, lo físico no determina lo que pasa en tu ser interior. Lo físico es algo circunstancial. Recuerda, la soledad en sí misma no es mala, más bien es algo saludable. Te lo explico. Y te lo cuento como Jesús sabe hacerlo, ¿no? Jesús, cuando había multitudes de personas, Él los atendía. Y había tanto
qué hacer, que a veces Jesús ni comía, ni sus discípulos tenían tiempo ni para comer. Así que Jesús, de cuando en cuando, se iba con sus discípulos a sitios alejados, ¿no? Para estar solo, para estar aislado, ¿no? Y él se apartaba para poder orar, para encontrarse consigo mismo, para poder realmente orar al Padre. Y te das cuenta de qué? De que él volvía lleno de energías. O sea que la soledad tiene un aspecto interesante que tenemos que conocer. Y ahí entramos a nuestro siguiente punto. Cuando queremos estar solos, y esto tiene que ver muchas veces con la soledad creativa, ¿no? Tienes que trabajar, tienes que concentrarte, ¿no? Es cierto, hay una etapa del trabajo donde lo haces en equipo, coordinas, pero hay otra etapa donde tú tienes que concentrarte y profundizar un tema, un análisis, una investigación. Y allí es cuando tú buscas, tú quieres ese tiempo de estar solo, ¿no? Y es un tiempo muy rico y no hay que temerle. Sin embargo, también podemos hablar, porque hay muchos casos, acerca de la soledad como una decisión, ¿sí? Hay personas que ellos por su propia voluntad deciden mantenerse solos y se sienten satisfechos y están tranquilos, ¿no? Dan toda su energía y todo lo que ellos tienen, ¿para qué? Para una causa, un propósito. Y en la Biblia hay casos. Sin embargo, lo que queremos en este tiempo es compartirte y es profundizar más sobre este tercer tipo de soledad. Y es cuando nos sentimos solos, aunque estamos en medio de una multitud de personas. Uno puede pensar, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible? Así sucede. Estás en tu casa, pero te sientes solo. Estás en el trabajo, pero te sientes solo. Estás en medio de una multitud, pero te sientes solo. Entonces nos damos cuenta que una cosa es estar solo físicamente y otra cosa es sentir la soledad en tu estado anímico. ¿Notamos la diferencia? Ahora vamos a ver un poco cómo se relacionan estos conceptos y qué podemos aprender. Y sabes, te dije del comienzo, vamos a aprender del mejor maestro, de Jesús. Jesús vino a salvar. Esto tenemos que tenerlo claro. A veces uno piensa que Jesús viene como un maestro muy estricto, a evaluarnos y a jalarnos. No, Él no viene a jalarnos, Él no viene a simplemente desecharnos. Él viene a salvar. Y por eso es importante que tengamos esa actitud, porque sus consejos, su enseñanza es para eso, tiene esa motivación. No hundirnos, no dejarnos, no desecharnos en el camino, sino ayudarnos a que podamos aprender y que podamos, en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras circunstancias, muy complicadas en algunos casos, aprender sus grandes lecciones. Y esta noche vamos a hablar de 3 grandes lecciones. Jesús tiene cantidad de cosas para enseñarnos, pero nos concentraremos en 3 de ellas. Y estas circunstancias que van a rodear son circunstancias casi de la última semana en la cual Jesús estuvo en la tierra, antes de su muerte. Estaban ahí en los últimos días. Y tú sabes que cuando estamos en los últimos días, siempre tratamos de utilizar el tiempo al máximo y dar lo mejor de nosotros. Primera lección que vamos a aprender de Jesús. Aprende a vivir la convicción de Jesús. Aprende a vivir. ¿Cómo? Siguiendo la convicción de Jesús. Vamos a ver. En Juan 16:32 nos dice lo siguiente. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Te dije que tenemos que aprender de sus convicciones. Y aquí te muestra una convicción tremenda. Una convicción que realmente, si nos apropiamos, si te adueñas de eso, tu perspectiva cambia. Mira, Jesús cuando estaba en su ministerio público, más o menos estuvo unos 3 años, él predicaba a cantidad de personas. En más de una oportunidad se reunían miles de personas. Él hacía milagros, multiplicaba los panes y había cantidad de gente. Y lo seguían personas así. Pero también tenía su grupo cercano, ¿no? Personas que él llamaba a sus discípulos, que le encargó una gran tarea. Ellos sí estaban permanentemente con él. Sin embargo, él les tiene que hablar, porque ya se está despidiendo, le está contando lo que va a venir y le está diciendo, ¿no? He aquí, la hora viene, y ha venido ya estaba pronto, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado. Mire, esos discípulos, el mismo Pedro que dijo, si otros te niegan, yo no. El mismo Pedro también se asustó, ¿no? ¿Y qué dice Jesús? Lo que va a pasar es lo siguiente, me dejaréis solo. Pero mira su convicción, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Sí, lo identificaste, ¿no? Su seguridad
es que aunque físicamente sus discípulos se fueron, huyeron, atemorizados, Él dice, no estoy solo. ¿Por qué? Porque el Padre está conmigo. Yo no sé tus circunstancias, pero puede ser que te encuentres físicamente sin esas personas que tú amas, ¿no? Esas personas que tú anhelas que estén contigo. Jesús estuvo 3 años con sus discípulos. Él hubiese querido estar con ellos en ese momento difícil, pero ellos huyeron. ¿Quién sabe te han dejado a ti? ¿Quién sabe? Las personas que tú anhelas no están a tu lado. Y están otros, como Jesús, captores que querían llevárselo a la fuerza. Y quién sabe, tú estás en problemas, en circunstancias difíciles. Pero si te apropias de esta verdad, vas a poder entender realmente cómo es que se soportan las situaciones más difíciles desde la perspectiva del cristiano. Y el cristiano, así como Jesús puede decir, quizás no están las personas que yo amo, quizás no están las personas que yo valoro, pero no estoy solo. ¿Por qué? Porque el Padre está conmigo. Aprópiate de esa verdad, aduéñate de eso y tu vida realmente cambia. No estás solo, nunca estás solo. Recuerda, la vida nos va a presentar, por más fieles que seamos a Dios, nos va a presentar circunstancias difíciles. Va a haber momentos en los cuales uno no encuentre, no vea la salida. Pero recuérdate que en ese momento que te sientas allí abandonado, tú puedes decir con convicción, así como Jesús decía, no estoy solo, mas el Padre está conmigo. Eso cambia tu vida realmente. Aprende a vivir la convicción de Jesús. Y acuérdate, su convicción era prueba de dificultades. Porque a veces uno piensa, bueno, estaré en la iglesia, me relaciono con cristianos, todas las cosas, felicidad. Qué bonito sería si fuese así, pero la realidad no es así. La realidad es que los problemas, las crisis, las circunstancias difíciles le van a llegar a todos. Seas creyente fiel o seas una persona que simplemente no le interesa a Dios, a todos les va a llegar. La pregunta es, ¿cuáles son las convicciones que te van a sostener? Entre ellas, tú vas a tener esta seguridad de que aunque estés solo, el Padre está contigo. Eso se prueba en las dificultades. Probablemente no te lleven a la cárcel por ser cristiano, aunque hay países donde sí, pero donde vivimos acá hay libertad. Pero ¿sabes qué? Aunque no haya una cárcel, aunque no haya una multa, aunque no haya un castigo legal, muchas veces va a haber la presión ¿de qué? De la crítica, del señalarte. Hay personas que cuentan y dicen, yo cuando me convertí al cristianismo me dejaron mis amigos, me critican y me hablan y comienzan las situaciones. La pregunta es, ¿hay convicciones en ti que te van a sustentar? Puedes decir como Jesús, no estoy solo, el Padre está conmigo. Si haces esto, realmente tu vida cambia. Acuérdate que estamos en un medio de tendencias, de fenómenos sociales que nos abordan y que a veces uno los mira por televisión y piensa que las cosas son así. Un fenómeno social que podemos ver hoy en día, que es que las mujeres deciden por decisión propia, no, yo me quedo sola. Y está bien, como te dije al inicio, nosotros respetamos cada decisión, cada postura de las personas. Pero acuérdate, antes de seguir a grupos, a multitudes, entiende y descubre cuál es la motivación. Entiende realmente cuál es la razón. Nosotros como cristianos creemos ¿en qué? En lo que nos enseña la Biblia. No seguimos a la multitud, no seguimos a la gente, no seguimos a caudillos, seguimos realmente las enseñanzas de Dios. Y eso es lo que te tiene que sustentar. Te decía, aprende a vivir la convicción de Jesús. ¿Por qué? Porque su convicción guía nuestros pensamientos. Una vez que tú adoptas, que tú te adueñas de esa convicción, tus pensamientos se ordenan. Tienes una guía, sabes qué hacer. Nuestra sociedad nos pone estándares, nos pinta situaciones. Y bajo ese esquema muchas veces nos sentimos fracasados, nos sentimos que vivimos y que nadie nos quiere, nos sentimos rechazados, nos sentimos que no valemos. Y a veces estamos viviendo en un aislamiento voluntario cada uno. Déjame decirte algo. Las convicciones que tienes tienen que ser basadas en lo que la Biblia te enseña, no en lo que la sociedad te dice, no en lo que tus amigos te dicen, no en lo que encuentras en las redes sociales, no en lo que la vecina te comenta, no. Créele a Dios. Tienes que tomar decisiones y la decisión principal es créele a Dios, lo que Él dice en su palabra, no lo que dicen otras personas. Y vas a ver que tu vida cambia. ¿Por qué? Porque esas convicciones te van a sustentar. Vas a escuchar críticas, pero si tú estás bien firme en tus convicciones, vas a seguir adelante, porque lo que Dios quiere realmente es bueno, bueno para ti. Los principios bíblicos deben guiar tu vida.
Estamos en un medio donde realmente hay tantas voces, realmente hay tantos especialistas, hay tantos libros, tanto material, tantas tendencias, que a veces uno no sabe qué hacer. Uno se guía por una circunstancia, por una palabra, por un especialista, por un gurú, y al final se da cuenta que no funciona eso. Por eso lo que venimos a ofrecerte en estos minutos es principios, pero principios que estén basados en la Biblia. ¿Y sabes qué? Funciona. Miles de personas, millones de personas pueden decir que los principios de la Biblia cambian la vida de la persona. Pero avanzamos. Vamos al siguiente punto. La siguiente gran lección que aprendemos de Jesús. Aprende a practicar el ejemplo de Jesús. Practica, ¿qué cosa? El ejemplo de Jesús. No pienses de que Jesús solamente te viene a enunciar cómo es una visión o cómo es una filosofía de la vida. O que lo que te damos simplemente es una lista de convicciones que tienes que repetir y aprenderte de memoria. No, es cierto, tiene que haber principios fuertes que te sustenten, pero hay práctica, hay cosas del día a día. Y ahí es donde Jesús es claro en sus enseñanzas. Y Él nos muestra, Él nos enseña con el ejemplo. Y por eso nos llama a practicar. Vamos a ver. En el capítulo 18 del Evangelio de Juan, que estamos leyendo, sucede una escena. Y es justo en el momento que ya lo van a apresar a Jesús, ¿no? Lo que habíamos leído anteriormente era cuando Jesús anuncia, ¿no? Él habla lo que va a pasar, pero ahora en esta lectura que estamos haciendo, ya están allí sus captores. Una multitud de personas con armas van y lo van a capturar. Jesús había ido a orar, estaba en un sitio solo con sus discípulos, ¿no? Ellos no estaban esperando o presentando una resistencia, ellos estaban simplemente allí, en un tiempo de oración. ¿Y qué es lo que sucede? Vienen con armas. Simón Pedro se facilita de un arma y trata de defender a Jesús, ¿no? Y uno diría, pero tiene razón, Pedro tenía que defender a Jesús. Pero ¿sabes qué quería hacer? Agarró el arma y comenzó a atacar y le cortó, dice aquí. Vamos a leer el texto. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Quizás dentro de la audiencia haya muchos que digan, yo también haría lo mismo, yo defendería a Jesús con una espada. Pero no nos apuremos, vamos a ver qué opina Jesús al respecto, porque vamos a aprender de él. Y su ejemplo se ve en los momentos difíciles. Sigue la lectura. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Mira, Jesús le dice a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Yo te invito a que esa pregunta la puedas poner en la mente. ¿No la he de beber? Sí. Vamos a sacar de allí una enseñanza tremenda. ¿Sabes por qué? Porque Jesús le está diciendo a Pedro, tú quieres atacar, defender, luchar contra esta circunstancia. ¿Por qué? Porque quizás Pedro estaba pensando que Jesús era víctima de la circunstancia, que esos abusivos sacerdotes venían con muchos soldados, muchos guardias y lo iban a apresar. Pero no nos apuremos, Jesús no es víctima. Es cierto, fue un momento muy difícil, mucha violencia, mucho dolor, mucho abuso, mucha injusticia. Pero nada de eso escapaba del plan de Dios. Y uno se pone a pensar, ¿cómo es posible de que Dios permita tanto dolor para su propio hijo? Porque hay un plan, hay un propósito. Y si no hubiera pasado eso, tú y yo seguiríamos lejos de Dios. Pero gracias a ese sacrificio que hace Jesús, nos permite acercarnos a Él. ¿Qué te parece? Entonces, volvamos a nuestro punto. ¿Qué dice Jesús? La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Qué está enseñándote Jesús? ¿Qué me está enseñando a mí? Con su ejemplo. Está diciendo, Él está seguro de algo. Dios tiene el control de todo. Él no es víctima de nada. Las cosas que están pasando, aunque aparentemente son injustas y son malas, Dios mismo tiene el control. Y Jesús dice, esta copa amarga de dolor, si el Padre me la da, yo la voy a beber. ¿Qué te parece este ejemplo? En este momento puede ser que estés viviendo una circunstancia así, con una copa amarga tremenda. Y quizás te sientas víctima, quizás digas, todo está en contra mía. ¿Qué puedo hacer?
Pero déjame decirte algo. Dios es el Señor soberano. Lo que te parece injusticia, lo que te parece un abuso, lo que te parece que no tiene razón, Dios tiene el control. Y si Él lo permite, toma ese ejemplo de Jesús y toma esa copa amarga y di, si el Padre lo ha permitido, ¿no la debo beber? Y Jesús bebió esa copa amarga, porque atrás de eso siempre hay un propósito, hay un plan. Aprende a practicar el ejemplo de Jesús. Su ejemplo era distinto a lo esperado. Esto que te estoy diciendo puede decir parecer raro, ¿no? ¿Cómo me va a pedir Jesús que tome un trago amargo cuando yo pensé que Jesús venía a facilitarme las cosas, a hacerme más feliz? Muchas veces, para tener esa felicidad, para poder madurar un poco, para poder pasar a otro nivel, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a tener que pasar por un trago amargo. Así es, porque tenemos que aprender. Y eso es lo distinto de Jesús, ¿no? Él cuando nos enseña, no nos enseña como todos, ¿no? Muchas veces estamos acostumbrados a seguir a la multitud, ¿no? ¿Qué hace la gente? ¿Qué hace mi amiga? ¿Qué hace mi vecino? Y lo seguimos, ¿no? Pero cuando eres cristiano ya no estás siguiendo a la gente, ya no estás siguiendo lo que hace la gente, ya no estás preocupado en qué dirán. No, ahora tu preocupación ¿cuál es? Yo quiero obedecer al Señor, porque sé que en su plan hay algo perfecto y Él es lo mejor para mí. Tu perspectiva cambia, ¿te das cuenta? Cuando tú sigues el ejemplo de Jesús, ya no estás preocupado de lo que dice la gente, ya no estás preocupado en seguir la corriente de este mundo, sino ahora te preocupa, ¿qué cosa? Obedecer. Y probablemente cuando decidas obedecer, haya pocas personas. No vayas en la multitud, pero lo bonito es que estás acompañado del Señor y no estás solo. Este mundo nos ha pintado mucha fantasía, muchas utopías, y a veces la soledad se da por eso. Uno quiere al hombre perfecto, a la mujer perfecta, al príncipe azul. ¿Y sabes qué? Eso solamente es parte de los dibujos animados, de las películas. En la vida real, nosotros tenemos que comenzar a ver las cosas con madurez. Esas ideas del príncipe azul, de la mujer perfecta, del romance eterno, son parte de lo que es las películas. En la vida real vamos a encontrar problemas, vamos a encontrar defectos, vamos a encontrar personas como nosotros, con muchas debilidades, pero que se esfuerzan en ¿qué? En mejorar. Entonces, si queremos afrontar el tema de la soledad, tenemos que comenzar a darnos cuenta de que nuestro pensamiento tiene que cambiar. Nuestro ejemplo, el ejemplo que Jesús nos da, tenemos que seguir y dejar atrás todas esas cosas fantasiosas, idealistas, que muchas veces nos detienen, nos hacen permanecer en un atasco y no avanzar más. Aprende a practicar el ejemplo de Jesús. Su ejemplo modela nuestras acciones. Así es. Si tienes el ejemplo de Jesús frente a ti, si lo conoces, te va a servir de una guía, un modelo. Yo sé que muchas veces pasamos por momentos difíciles y uno piensa, ¿qué le puedo decir a Dios? Pues acá hay el ejemplo, un ejemplo perfecto de cómo orarle a Dios, cómo buscar en esos momentos difíciles, circunstancias que uno realmente no sabe qué hacer, ¿no? Jesús mismo, antes de ser apresado, Él está orando. Y ahí te da una pista importante, ¿no? Cuando estás frente a una situación difícil, cuando quizás estás experimentando una soledad dolorosa, ¿no? Por una separación, por un divorcio, por un abandono, y no sabes qué decidir, qué hacer, ¿no? Estás allí y cada vez te sumerges más, ¿no? Toma el ejemplo de Jesús. ¿Qué hace Jesús? Busca al Padre y ora, ¿no? Y mira su oración. Jesús dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué buena oración, que la debemos repetir, la debemos grabar en la mente. ¿Por qué? Cuando nos acerquemos ante Dios y oremos por esas situaciones difíciles, esas cosas que no comprendemos, esas circunstancias que brotan y uno dice, realmente yo no he querido esto, yo no lo he buscado, pero estoy sufriendo. Ora sí, dile así. Si quieres, pasa de mí esta copa amarga no la quiero, Señor, así, dile con sinceridad, no la quiero, no puedo soportarla. Pero Jesús no se queda allí, en su oración Él continúa. Pero, allí hay un pero valioso, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces ahí tenemos un ejemplo de oración, ¿no? Por circunstancias, quizás estás viviendo una soledad dolorosa. Tú sientes que te estás hundiendo cada vez más en ese aislamiento. Quizás no sabes qué hacer frente a decisiones tan complejas que implican tanto.
acércate a Dios, búscalo a Dios y pídele así, ¿no? Señor, si quieres, pasa de mí esta copa. Dile, Señor, si puedes quitarme esto, quítamelo. Quítame este problema, quítame esta circunstancia, sácame de aquí. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cuando tú comienzas a orar así, te das cuenta de ese ejemplo de Jesús, que él entendía, Dios es soberano, Dios tiene control. Si Él permite algo es porque hay un propósito, hay un plan. Y ese propósito, ese plan, quizás no lo entiende en este momento. Quizás lo que entiende es solamente que hay dolor, que hay angustia. Pero pasado este momento, pasado esta noche que es muy oscura, va a haber un nuevo día. Y allí te vas a dar cuenta realmente de lo bonito que era el plan de Dios. Así que, ora a Dios, búscale y siempre pon su voluntad de Él antes que tu voluntad. Vamos con la tercera lección. Aprende a reconocer la voz de Jesús. Y este es otro momento interesante de la vida de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque ya habíamos hablado en la primera lección cuando Jesús los está preparando a sus discípulos de lo que va a suceder. En la segunda lección vemos cuando ya lo capturan y comienza todo lo que es conocido como la pasión, ¿no? Todo ese martirio que sufrió Jesús. Ahora en esta tercera lección vamos a ver a Jesús, pero ya no en la etapa del sufrimiento, sino en la etapa de la resurrección. Y aquí vamos a aprender otra valiosa lección. Aprende a reconocer la voz de Jesús. Uno diría, por supuesto que yo sigo a Jesús, yo soy cristiano, yo sigo su voz. Pero ¿sabes qué? No es tan fácil seguir la voz de Jesús. Cuando tú vives una soledad dolorosa, cuando tú vives una situación realmente que te desborda, no es tan fácil seguir la voz de Jesús. Y te lo voy a contar a través de esta historia. Jesús resucita. ¿Y sabes qué? Está yendo al sepulcro María Magdalena, una mujer fiel que seguía a Jesús. Y ella va llena de tristeza, llena de dolor, ¿no? De desesperanza probablemente, ¿no? Y llega allí y no encuentra el cuerpo. Y de pronto se angustia más, ¿no? Imagínate por su mente lo que pasó. ¿Sabes? Ella podría decir fácilmente, mi maestro, un hombre tan bueno, un hombre que solo quería ayudar a las personas, lo matan injustamente, lo entierran en este lugar y ahora se roban su cuerpo. ¿Qué otras cosas hubiera pensado María? Y se sumergió en su dolor y su llanto. Y es ahí donde viene Jesús. Y Jesús le tiene que decir lo siguiente. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús tiene que continuar y dice, Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Bueno, uno trata de encontrar la lección y si piensas un poquito más la vas a encontrar, porque es una lección muy bonita realmente. ¿Sabes qué? Aprende a reconocer la voz de Jesús, pero su voz era bloqueada por las emociones. Muchas veces, aunque tenemos la buena intención, aunque realmente queremos seguir a Jesús, nuestras emociones, nuestras circunstancias, lo que hay en nuestra mente, nos bloquea. Esta mujer, María, era una seguidora de Jesús. Estoy seguro que ella hubiera podido hacer hasta dar su vida por ayudar a Jesús. Pero en ese momento sus emociones predominaban. Y cuando las emociones predominan, es difícil escuchar la voz de Dios. Puede ser que tú estés pasando por un periodo de depresión, que el tiempo o esta circunstancia de soledad haya pasado la barrera de lo normal y ya estés en una circunstancia que tus emociones realmente predominan. En esa circunstancia es difícil escuchar la voz de Dios. Pero felizmente Jesús interviene. Jesús no viene a hablar con María para descalificarla o para llamarle la atención porque no lo reconoce, no. Él sabe nuestra debilidad. Y eso es lo lindo del Evangelio, que no es el Evangelio para los perfectos, para los que pueden o saben mucho. No, son para personas débiles, que fallan, así como nosotros, ¿no? Pero Jesús nos entiende y nos trata de una manera personal. ¿Y sabes qué pregunta le hizo a María? Recuerda, le preguntó esto. ¿Por qué lloras? Vamos a suponer
de que estamos allí, somos testigos de esta escena. Y le preguntan a María eso, y tú sabes todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces tú dirías con justa razón, pero ¿por qué le pregunta por qué llora? Porque realmente todo lo que ha pasado es para llorar, es para estar triste. Y yo te doy la razón. Si la pregunta hubiese sido hecha el día anterior, realmente el por qué lloras, uno diría, ¿por qué hace esa pregunta, no? Sin embargo, la pregunta no era el día anterior, la pregunta era en ese momento. ¿Te das cuenta? Las cosas habían cambiado. María estaba llorando en base a la información que ella tenía, a las circunstancias que ella conocía. Su dolor estaba justificado, llamémoslo así, por lo que ella sabía, conocía y experimentó. Pero en el momento en que Jesús está frente a ella, piénsalo, ya no hay razón de llanto. ¿Sí? Ya no hay razón de llanto. ¿Por qué? Porque María estaba llorando por Jesús muerto, pero ahora Jesús resucitado le está hablando. Ya no hay razón para llorar. Por eso Jesús le hace esa pregunta. ¿Por qué lloras? Y María no se da cuenta, está tan metida en sus sentimientos, está tan metida en ese mundo de emociones que no percibe a Jesús. No se da cuenta de que ella está llorando por un muerto en el sepulcro y ahora tiene al frente a Jesús vivo delante de ella. No hay razones para llorar. Te invito a que pienses por unos segundos, ¿por qué estás llorando? ¿Porque tienes ese dolor? Puede ser por circunstancias tremendas, difíciles, cosas crueles que te han pasado, que quizás no la buscaste, pero te afectó, te dolió, te partió el corazón. Pero déjame decirte que estás ahora frente a Jesús y Jesús tiene el poder para cambiar esas circunstancias. Así que si estás llorando por la circunstancia que tenías ayer o ahora, entiende de que Él puede cambiar esas circunstancias. Y te pregunta, ¿por qué lloras? Y tú le dices, yo lloro por esto, porque me hicieron esto, porque sufrí esto, y porque me abandonaron. Y tu lista sigue y sigue y sigue. Pero ahora Jesús dice, yo puedo cambiar estas circunstancias. ¿Hay razón para llorar? Y te das cuenta que no, que estás frente a Jesús, que tiene el poder para cambiar esas circunstancias, que te da una nueva oportunidad y que las cosas cambian. Pero es más, María no se da cuenta cuando le hace esa pregunta, no lo reconoce, lo confunde con el jardinero. Y Jesús tiene que hacerle más preguntas, le dice, ¿a quién buscas? Y es una pregunta buena que tenemos que hacernos nosotros, ¿no? Cuando estás en ese dolor, ¿a quién buscas? ¿Buscas ayuda de un amigo, del vecino, de un especialista? ¿A quién buscas? Ella realmente tenía que responder, yo estoy buscando a Jesús. Lo tenía al frente, pero no se daba cuenta. La pregunta que tenemos que hacernos tú y yo es, ¿a quién buscamos? Y si la respuesta es a Jesús, tengo que decirte que Jesús está vivo. Él ya no está en una tumba, Él no está en un crucifijo, Él no está en un altar. Jesús está vivo. Sin embargo, María, y seguramente tú y yo, no lo hubiéramos reconocido, porque el dolor y las emociones nos embargaban. Y es allí donde Jesús tiene que dar el siguiente paso. Y la llama por su nombre. Le dice María. Y en ese momento realmente María descubre, percibe que estaba hablando no con el jardinero, que está hablando con ¿quién? Con Jesús resucitado. Y su vida cambió. Y se pudo sobreponer a todas esas emociones que la hundían y la tenían allí apresada. No vivas atascado. No te hundas en tus sentimientos, en tus emociones. Jesús puede cambiar esas circunstancias y Jesús quiere llamarte por tu propio nombre. Escúchalo. Si Él te está llamando, si tú sientes que Él te está llamando, es porque Él te quiere sacar. Él no quiere que estás allí, atrapado, encarcelado emocionalmente, no. Él te quiere libre. Él viene para darte una vida, y una vida en abundancia. Alrededor de nosotros hay muchas presiones para tomar decisiones, ¿no? Nos dicen una cosa, nos dicen otra cosa, cada uno quiere dirigir nuestra vida. Dijimos que la mejor forma de decidir, ¿qué era? Guiándonos de las convicciones que Jesús nos da.
guiándonos, aprendiendo de su ejemplo que Él nos deja en la palabra. Así que no tomes decisiones por las presiones de la gente. No, alto, momento. Tú vas a tomar decisiones por lo que aprendes del Señor. Y vas a escucharlo. No escuches la voz de cualquier persona, ¿no? A veces uno escucha a los amigos, escucha a otra persona, ve por ahí a un especialista, por ahí otro, lee un libro, tantas voces alrededor y cada voz es contradictoria de la otra. No, no tomes decisiones bajo presión, ¿no? Escucha y busca la voz de Dios. Algunos te dicen, estás sola, entonces cásate. Como que casarse fuese la solución de estar solo. No, no cometas ese error. Si te casas, cásate por amor, porque encontraste a la persona adecuada. El matrimonio es el diseño de Dios perfecto, pero no es una salida para dejar de estar solo. Entendamos, no tomemos decisiones apresuradas por las circunstancias, sino entendamos que tenemos que acercarnos a nuestra realidad desde una nueva perspectiva, viendo diferente las cosas, practicando diferente y entendiendo realmente cuál es el diseño de Dios. Por ejemplo, Dios en su diseño perfecto nos puso en los brazos de nuestros padres. Y desde pequeñitos, ¿no? Vinimos al mundo a través de ellos, nos cuidaron, nos defendieron. Sin embargo, a veces comienzan las distorsiones. Y hay un apego excesivo a los padres. De pronto un hombre de 35, 40 años vive como un adolescente eterno, ¿no? En la casa paterna, bajo los cuidados de la mamá. Apego excesivo a los padres. Tenemos que dar realmente a cada persona su lugar. Y a los padres la Biblia nos enseña, hónralos, tienes que honrarlos. Pero ya pasó su momento de dirigir tu vida. Tú eres un adulto, tú tienes que tomar tus decisiones. No puedes vivir bajo su cobertura eternamente. No pienses eso. Dios ha hecho una persona con capacidad de pensar, de decidir. Tus padres cumplieron una función para criarte y les agradeces y tienes que seguir honrándolos cada día. Pero no aceptes, no vivas, no te acostumbres a un apego excesivo a los padres. ¿Por qué? Porque de pronto te has dado cuenta que a veces la soledad se explica. ¿Por qué? Porque está ocupado ese lugar por ese excesivo afecto a los padres. Cada uno a su lugar. El diseño de Dios es perfecto. Por eso que te dice, hónralos, hónralos. Pero cuando seas adulto, toma tus propias decisiones. Aprende a reconocer la voz de Jesús. Su voz cambia nuestras vidas. Escucha bien esto. Si tú hasta aquí de pronto sientes algo interior y tú dices, Dios me está hablando, yo creo que debo escucharlo, yo creo que debo dar pasos a acercarme a Él, yo creo que debo volver. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas personas que en algún momento estuvieron cerca de Dios, en algún momento estuvieron contentos con el Señor, buscaron a Dios en la Biblia, aprendieron a orar, hasta quizás a bautizar, pero pasó las circunstancias de la vida diferentes y se alejaron. Puede ser que esta sea la noche en la cual tú tengas que tomar esta decisión de volver a Él. Y realmente te digo, no hay, llamemos así, a veces uno piensa la suerte, esas cosas del azar, no, Dios tiene un propósito. Y si has llegado hasta este momento escuchando este audio o viendo este video, tengo que decirte algo. El Señor te quiere hablar y te dice, vuelve. Y te dice, ven a mí. Si vas a escuchar su voz, si la escuchas, aunque sea de una manera muy leve, toma la decisión. Una decisión seria y firme. ¿Sabes? Muchas personas te dicen sí, pero luego dicen pero no. Como que están en una situación de a veces sí, a veces no. Tú tienes que tomar una decisión seria hacia Dios, ¿no? Si tú crees que Dios te está hablando, si tú crees que tienes que volver a Él, di un sí, pero un sí firme, un sí que te va a comprometer y que va a hacer realmente un cambio en tu vida. Un sí que a pesar de esas circunstancias difíciles, vas a continuar. Y si tu circunstancia es una circunstancia de soledad y tú dices y te das cuenta que Dios tiene otro plan para ti, dile sí, Señor, yo voy a ser obediente y le vas a hacer un sí firme. No por la firmeza de tu carácter, no porque tú seas capaz de tener esa fuerza de voluntad para hacerlo, no, sino es un sí que le vas a decir, Señor, aquí estoy yo, pero soy tan débil que seguramente mañana voy a dar un paso atrás, pero ayúdame tú. ¿Y sabes qué? Jesús, así como guió a María a través de preguntas y a través tuvo que hablarle claramente, así el Señor quiere hablar contigo, de una forma personal y quiere tratar contigo. La pregunta que viene es,
¿Ya te reconciliaste con Dios? Este es el momento de hacerlo. Este es el momento. No lo postergues. Dios tiene la solución para tu vida. Sea que estés con problemas emocionales, con problemas económicos, con problemas de salud. Yo no sé tu necesidad, pero lo principal, lo que tiene que solucionarse es esta situación. Vivimos alejados de Dios por nuestro pecado. ¿Ya te reconciliaste con Él? Tienes que tomar esta decisión. Y una vez que comienzas con esta decisión, comienzas a arreglar lo importante. Y luego vendrán los otros problemas, que los abordaremos, que buscaremos la solución. Pero ya no estás solo, ahora estás con el Señor. Te invito a hacer una oración, porque así podemos acercarnos a Dios y realmente reconciliarnos con Él. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias porque nos permites estar aquí, Padre Santo, a través de la tecnología y poder, Señor, escuchar de tu palabra. Oh Dios, nos damos cuenta, Padre, de que necesitamos convicciones en nuestra vida, Señor. Y esa convicción tremenda que Jesús tenía, que aunque físicamente no están las personas que Él amaba, Él decía, no estoy solo, porque sabía que tú estabas con Él. Danos esta convicción, Señor, que no estamos solos, tú estás con nosotros. Pero también nos dejó un ejemplo, Señor. Y aún esa crucifixión que fue injusta, Señor, Él dijo, la copa que el Padre me dio, ¿no la he de beber? Señor, quizás hay circunstancias difíciles alrededor nuestro. Nuestra vida está realmente complicada. Pero si es algo que tú has permitido, te decimos, Señor, como Jesús, lo que tú has, la copa que tú nos das, la vamos a beber. La circunstancia difícil que tú nos permites experimentar, lo vamos a vivir, porque no estamos solos, estamos contigo. Y Señor, así como María, Señor, no pudo reconocer a Jesús, quizás hemos estado tanto tiempo así, Señor, sin reconocer a Jesús, sin escuchar su voz, viviendo nuestra manera, Señor. Pero viene Jesús y le habla de una forma personal a María. Y ahora, Señor, queremos responder y decirte, gracias, Señor. Gracias porque de verdad tú nos hablas en forma personal y te respondemos y te decimos, ayúdanos, Señor, porque solos no vamos a poder, pero contigo sí lo podemos hacer. Gracias, Padre, gracias por este tiempo. Bendito seas, te amamos. En el nombre de Jesús, amén. Si tú has hecho esta oración, quédate hasta el final del programa porque vamos a tener un tiempo para orar. Así que espéranos hasta el final de la transmisión. Hola amigos, ¿sabes quién es el pastor Gabriel Guanambal? Estoy segura que no. Te invito a quedarte a la enseñanza y juntos lo averiguaremos. Recuerda que puedes participar dejando tus preguntas en los comentarios. Si quieres saber más del Ministerio Juntos o tienes un motivo de oración, puedes ingresar vía Zoom inmediatamente después de la enseñanza. Asimismo, te invito a las reuniones por Zoom a las 8 y 9:30 p.m. Para mayor información, contáctate a los números que aparecen en pantalla. Además, recuerda que podemos seguir aprendiendo del Evangelio compartiendo las enseñanzas que publican en el grupo de Facebook El Ministerio Juntos. Y no te olvides darnos like. Del mismo modo, ten en cuenta que nuestro hermano Daniel y el club de lectura nos esperan el martes 4 de agosto a las 9 p.m. a través de Zoom. Finalmente, deja tu respuesta a la pregunta de la hermana Ruth respecto a cuál película te ha gustado más. Gracias. Este martes a las 9 de la noche estás invitado a participar de nuestro club de lectura. Nos estaremos reuniendo por vía Zoom. Para mayor información visita nuestra página en Facebook Ministerio Juntos. ¡Te esperamos! Varón lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia y poder, fue elegido uno de los 7 diáconos, tomó en serio su llamado, fue testigo y proclamador del Evangelio. Hoy hablaremos sobre Esteban, dotado de sentido común y de sabiduría, cuyo conocimiento se basaba en la palabra de Dios. Iba más allá que la simple acumulación de conocimientos. Él sabía qué hacer en las situaciones que se enfrentaba. Hombre de gran valentía, le fue dado el poder para hacer prodigios y señales. No se amilanó,
Estuvo preparado para defender su fe con reverencia y mansedumbre. La convicción viene de la palabra del Señor. Esteban conocía las Escrituras, creía lo que leía. Surgió oposición, pero aquellos que discutían con Esteban no estaban a la altura de la sabiduría que le había dado el Espíritu Santo. Es por ello que deciden acusarlo falsamente. Vemos que Esteban se identificaba mucho con su iglesia. A su vez, ésta lo reconocía como un gran servidor. Sin embargo, Dios tenía un plan, algo que iba a impactar la vida de muchos, entre ellos la de un gran líder del cristianismo, Pablo. Fue fiel y valiente, incluso al enfrentarse a una muerte segura. Esteban, con su muerte, logró cambios importantes. Seamos fieles, obedientes y valientes como Esteban. Recuerda, Dios tiene una misión diferente para cada uno de nosotros. Nos vemos. Dios los bendiga. Muy buenas noches. Gracias a Dios tenemos ahora la oportunidad de contar con un pastor de gran experiencia y de bastante conocimiento que nos va a ayudar a profundizar mucho en el tema de la soledad. Y sabes, hemos recibido bastantes preguntas y estamos aquí con un montón de preguntas que queremos compartir. Pero antes le vamos a dar la bienvenida al pastor Gabriel Guanambal, el actual decano del CEBAT, que es el Instituto, el Seminario Bíblico. Bienvenido, pastor Gabriel. Gracias, Roini, por esta oportunidad de poder dialogar y ser de provecho, ser de ayuda para contestar algunas preguntas y poder clarificar algunas cosas con respecto a la soledad. Quisiera decirles que Roini es un buen amigo, un amigo de años. Nos conocemos muchos años, más de 30 años. Sí. Y sí, cómo pasa el tiempo. Hemos servido juntos muchos años también en el tema de la educación, el servicio, la predicación, el ministerio. Y realmente para mí es muy especial este tiempo de conversación y diálogo con mi amigo Roini. Y bueno, el Señor ahora sé que está con ustedes, sirviéndoles y creo que va a ser de mucha bendición, o está siendo ya de mucha bendición con ustedes. Bueno, estamos para servir en lo que sea posible. Muchas Adelante, gracias, Roy. Gracias por sus palabras. Comenzamos con la primera pregunta. Dice aquí, por favor, explíquenos la diferencia de vivir solo y vivir en soledad. Vivir solo es una situación circunstancial. Es una circunstancia que uno puede manejar. Y muchos viven solos, físicamente solos. Pero una soledad bien manejada es una soledad con Dios. Es decir, físicamente solo, en un lugar solo o viviendo de una manera muy independiente, pero sabiendo administrar esa soledad o ese estado de soledad. Vivir en soledad es otra cosa. Vivir en soledad significa o un problema de orden patológico, es decir, una persona que busca aislarse, se aísla por diversas situaciones que ya entran en el rango de la psicología o el rango de la medicina. Es un espacio de vivir en soledad. Otros encuentran el vivir en soledad como una forma de introspección y de reacción frente a diversas situaciones que pueda pasar en la vida, cosas que le pueden hacer, que se pueden a sí mismo dañar o mundos que van creando para
poder defenderse o encapsularse de situaciones externas. Vivir en soledad no es adecuado. Vivir solo, sí, pero bien acompañado con Dios. Muy bien. Bien, pastor, acá tenemos otra pregunta. Mi vida está llena de actividades. ¿Por qué me siento solo a veces? Las actividades, en algunas situaciones, vienen a ser un refugio para una vida solitaria. Parece contradictorio, parece curioso, pero hay algunos que se refugian en el trabajo o las actividades para dejar de lado lo que es las relaciones sociales y de esta manera tener un escapismo de las exigencias que también plantean las relaciones sociales. A lo largo de los años he visto personas que teniendo familia, teniendo hijos, teniendo esposa, pues se dedican al trabajo y no gustan de ver a su familia porque no quieren o tienen un rechazo, sea sus hijos, o sea su esposa, o sea el entorno, o sea lo que viven, y se refugian en el trabajo y son personas solitarias y viven en soledad. Es por eso que en este tiempo hay actualmente dificultades con el tema de algunos matrimonios donde están mucha fricción porque no se pueden soportar porque han habido meses que de manera obligada han tenido que convivir dentro de un espacio y eso ha producido diversas fricciones de diverso género porque estaban acostumbrados a vivir una soledad. Es más, también estas personas en el trabajo son personas que trabajan muy bien solos, pero no trabajan en equipo, porque buscan otra vez el aislamiento, siempre buscando el aislamiento y buscando diversas argumentaciones muy creativas, pero el hecho objetivo es el tema de buscar hacer solo el trabajo. Y realmente vivimos en un tiempo donde naturalmente las dinámicas de los trabajos son el trabajo en equipo, donde personas solas a veces no tienen mucho éxito en los trabajos también. O sea, personas que buscan en soledad hacer las cosas. Es toda una dificultad esto de el tema de una persona que vive sola, aunque nosotros lo veamos acompañado. Ok, bien, pastor. Acá dice, ¿por qué muchos se acostumbran a la soledad? Es una pregunta bastante curiosa esta de la costumbre de la soledad. He tenido la oportunidad también de trabajar tratar con personas adultas y una de las dificultades del acostumbrarse a la soledad, y pueden haber varias alternativas, una de ellas es la resignación a una forma de vida, una respuesta también a no querer enfrentar otra vez fracasos. Hay un sector de personas solas que no quieren, que tienen el temor del temor de enfrentar fracasos y dolores que recibieron cuando tuvieron comunión. Es decir, enamoramientos, posibilidades de matrimonio o amigos que también, pues, no hubo buenos resultados. E incluso grupos sociales, que incluso puede ser la iglesia también es un grupo de orden social, que también les jugaron malos momentos.
ese tipo de situaciones y experiencias, en algunos casos, hace que la persona pues reaccione viviendo estados de soledad. Ok. Coméntenos el caso de creyentes que viven solos sin sentir soledad. Bueno, hay un gran sector de creyentes que viven solos sin sentir soledad. Por ejemplo, hay mujeres viudas, mujeres ancianas, hombres ancianos, que los vemos viven solos, sea cual fuere la situación de orden económico y su situación con temas de salud u otros, pero el vivir cerca de Dios y el vivir con Dios les permiten una reacción diferente frente a la vida. Esperar en el Señor es la clave para personas que tienen que enfrentar la soledad, que viven solos sin sentirlo y que se desarrollan solos sin sentirlo. También vamos a ver cómo jóvenes enfrentan también una soledad en ese tiempo de búsqueda o de espera de la oportunidad que le traiga el Señor dentro de la vida para poder hacer una pareja, y están pasando tiempos solos y lo pueden superar por los principios, los valores que han ido adquiriendo a lo largo de los años. También personas que, aunque no son creyentes, la formación que han tenido les permite interpretar la vida de una manera diferente, y el estar solo pues no le es un mayor problema, porque han estado formados o están formados para enfrentar este tipo de situaciones en la vida. Por lo tanto, ¿se puede vivir solo? Sí, claro que se puede vivir solo sin ningún problema si es que uno tiene buenos principios, buena formación, y si uno en su conciencia sabe que esa soledad no es una reacción a decepciones o situaciones internas o de castigos a sí mismos, porque también hay un mecanismo de castigarse a sí mismo y por eso es el estar solo, sino más bien considerar como una etapa de la vida. Uno considera una etapa de la vida, y es así a veces. Hay algunos casos, y yo por ejemplo les comparto, yo tuve unos años en que decidí estar solo, y me pasé algunos años por un asunto de orden personal, decidí estar solo. Y bueno, era joven, pero tuve que tomarme unos años para madurar en ciertas cosas y luego ya pasar a otra etapa de mi vida. Y lo pasé bien, pero sabía lo que me estaba enfrentando. Cuando uno está soltero y está solo, pues siempre van a haber posibilidades de poder hacer una pareja, por ejemplo. Pero en mi caso, mi decisión me llevó a esperar unos años, porque quería solucionar y sanar algunas cosas para que después ya pueda estar, digamos, preparado como para enfrentar nuevos desafíos. Okay. Bien, acá nos preguntan, en la consejería, ¿qué razones haya en las personas que se mantienen solas? Bueno, cuando alguien viene a la consejería, cuando alguien pide un consejo, o cuando hay dos maneras. Cuando alguien viene a uno como pastor y le pide un consejo, es una forma. La otra forma es cuando más bien uno pregunta, ¿y por qué estás solo? O sea, es una pregunta un poco complicada para una persona. Es una pregunta que a algunos no les gusta abordar, a otros se sienten cansados de esa pregunta. A veces hay una presión de orden social sobre el soltero para que se case. Hay una presión del grupo que molesta también.
Y a veces como pastor también uno se siente corto de hacer la pregunta porque todo el mundo, o bueno, un sector del grupo está presionando que hacerle la pregunta también como que no quisiera ya añadir más carga a la que ya tienen. Cuando vienen por una pregunta, por una consejería, en este caso, digamos, es porque ya se está expresando una necesidad, Ujú. expresa una necesidad. Así que en la consejería, en el tema de la soledad, uno es la dificultad formativa, o sea, la capacidad de poder comunicarse, en este caso, con el sexo opuesto. Ese es uno de los problemas, Mm. el comunicarse, un problema de comunicación, dificultad para comunicarse, dificultad para expresarse. Y, y el problema es que cuanto más años avanza, la persona puede crecer en capacidades intelectuales, en capacidades operativas, en desarrollo social, en desarrollo en el trabajo, pero no desarrolla lo que es la capacidad de comunicación de una manera horizontal, porque la relación de pareja o la búsqueda de una pareja, no es una relación de jefe a empleado, es una relación horizontal, están al mismo nivel. Ujú. Entonces, allí es donde sufren un sector de personas porque no pueden creerlo, cómo pueden ser tan buenos en lo que han aprendido y lo que saben hacer, o en sus negocios, son buenos, pero no son buenos en entablar una comunicación de amistad. Y eso como que los comienza a cargar. Y llegan hasta situaciones curiosas. Conversaba con cierta persona alguna vez que lo tenía todo. Ujú. Bueno, me decía, mira, yo tengo casa, tengo esto, tengo mi carro, tengo mi trabajo, tengo aquí, tengo allá, tengo aquí, pero no tengo, no tengo a ninguno, veo como una posibilidad. Entonces, en realidad su problema no era el tener, su problema era el entablar como una comunicación, el entablar una amistad. Hay otros problemas que ya tienen que ver con fracasos. Y cuando hablo de fracasos es malas experiencias. Han tenido malas experiencias en anteriores relaciones. Esas malas experiencias han generado una reacción. Y he conversado con personas que han tenido malas experiencias, sean varón o sea mujer, y han tenido malas experiencias, traiciones, faltas a la palabra dada, Ujú. falsas promesas. Algunos se han sentido utilizados o utilizadas en una relación y, y al final se han sentido en medio de un fracaso, Mm. se han sentido fracasados, fracasadas. No quieren volver a repetir esto y cada posibilidad cada posibilidad que aparecen, lo ven como una buena posibilidad, pero también lo ven como una posibilidad de fracaso. Mm. Esa mezcla de duda hace que la persona mejor decida estar solo. En ese sentido, también hay otro grupo de personas que cuando los he abordado para conversar, esto más me ha sucedido cuando los abordo, me doy cuenta que estoy frente a algunos filósofos, Así. porque me comienzan a hacer una filosofía de la vida. Me dicen, no, pero ¿para qué? Si yo tengo todo y ¿para qué entablar una amistad y luego pensar en un matrimonio? Y luego me comienzan a hacer alguna argumentación. Bueno, yo no, lo único que quiero es ayudar. Un pastor lo que quiere es ayudar a a sus ovejas. Uno quiere ayudarles. Solamente es eso. Al final yo ya estoy casado Mm. y lo que quiero es ayudar.
y trato de ayudar, pero comienzan a haber varias argumentaciones, uno del para qué, el por qué, el por qué voy a tener una pareja si tanto fracasa, me sacan estadísticas, no quiero ser un número más de la estadística, se fijan en las estadísticas negativas, pero no se fijan en las estadísticas positivas, porque también las hay. Y bueno, me sacan argumentaciones diversas y uno dice, bueno, poco a poco lo que uno quiere es que vayan cambiando y cambiando la mentalidad, porque hay un problema que es sinónimo en todo. El problema es el rechazo a la comunión, porque el hacer pareja es una comunión. Y aquí hay como un huir de una comunión con una pareja o no rechazarlo, a no ser, o rechazar esto, a no ser que la persona escoja el camino de quedarse solo, que también es otro buen camino, o sea, no es un mal camino, es un buen camino, un camino excelente. Pablo decía que estar solo es muchísimo mejor, así que es un camino bueno, es bueno quedarse solo para servir al Señor, para dedicarse a las cosas de Dios, desarrollar la vida, pero con el Señor y con una plena convicción y sanidad en el corazón. Pero quedarse solo, sin un corazón sanado y con principios trastocados, no es algo correcto. Así que esas cosas un tanto he visto en el camino de personas que deciden quedarse solos. Hay otros que me acuerdo que no quería, que quería quedarse solo porque era una persona mala. Ah, Y claro, es bueno la sinceridad. es- y, y me explicaba por qué era una persona mala. ujú. Y bueno, realmente sí había maldad en su corazón. Pero si estamos en el camino, viniendo a una iglesia, si estamos aprendiendo de la Biblia, si estamos hablando de entregarse a Cristo para seguir a Jesús, entonces una persona mala puede cambiar. Y, y creo que es el punto. De repente, aunque esto fue una gran excepción, lo que vi allí es más que nada una necesidad de conversión, la conversión, el cambio de vida para aprender que la primera comunión o la puerta que nos abre la comunión con los demás es la comunión con Jesús. Y la comunión con Jesús va a comenzar a sanar nuestro corazón para que tengamos la capacidad de tener comunión con los demás. Y para que el otro venga a ocupar un lugar especial en nuestra vida y convertirnos en seres sociales, que es lo que somos. Porque Dios no nos creó como seres independientes o aislados, sino como seres sociales. ¿Bien? Bien, tenemos bastantes preguntas. Vamos con una más. Teniendo en cuenta la tecnología, ¿ya? Teniendo en cuenta la tecnología, ¿cuál es la diferencia en la soledad actual con la soledad anterior? Y complementando la pregunta es, ¿se puede considerar soledad cuando hoy en día te acompaña la tecnología? Ujú. No recuerdo los porcentajes, pero hace algún tiempo estaba leyendo acerca del tema de estadísticas con respecto a la soledad y el hecho tecnológico y el hecho de las redes sociales. Estudios que hacen en Estados Unidos, que les gustan mucho las estadísticas, hacen estadísticas de todo. Y leías en esas estadísticas de que ahora hay más sentimiento de soledad que antes. Eh, Razones van, razones vienen, o explicaciones de por qué, ya es otra cosa. Pero el tema de la soledad es un tema de avance por más tecnología que haya. ¿Y por qué razón? Solamente quiero dar una explicación de orden bíblico. Y la explicación de orden bíblico es que
Dios creó al ser humano para una vida en comunión. Comunión con Dios y comunión con su prójimo. La violencia es el quebrantamiento de la comunión. Porque una sociedad violenta, entonces la comunión se quiebra. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vemos los hechos del mundo antiguo, por ejemplo, vemos que la tierra estaba llena de violencia en el mundo antidiluviano, por citar alguna cosa. Y ese mundo antidiluviano, que estaba lleno de violencia, era un mundo que perdió el sentido de comunión. Cuando vemos que nadie al final terminó creyendo en el mensaje de Noé. El problema de la comunión con Dios es que la persona que no tiene comunión con Dios y que no recibe principios y valores de Dios, lo que va a hacer es tener dificultades en la comunión y no valorar al prójimo. Y cuando no se valora al prójimo, no hay comunión. Y el punto que estamos viendo el día de hoy es que cuanto más avanzamos, hay menos consideración del prójimo. Y es por eso que el camino que hay hacia adelante es un camino de un mundo más solitario por un problema de comunión. Okay. Acá tenemos otra pregunta. ¿Qué consecuencias ha identificado en los que viven en la soledad? A ver. Bueno, comenzaremos desde lo más sencillo, si se quiere. Los que viven en soledad, como dijimos, una cosa es estar solo y una cosa es estar en soledad. Una linda pregunta con que iniciamos la conversación. Pero los que viven en soledad, que serían el otro grupo, un grupo que no está bien agarrado de Dios, un grupo que está decidiendo vivir una soledad sin la ayuda de Dios, entonces ellos van a buscar un refugio en aparentes comuniones. El Internet presta un refugio para aparentes comuniones a través de diversas páginas y todo esto. Cuando es algo que tiene que ver con lo justo, se puede hacer comunión por las redes. En este momento estamos conversando, dialogando aquí a través de este medio. Estamos digamos, en una sana comunión vía virtual, pero también hay otras comuniones vía virtual inadecuadas y también pecaminosas, a lo que va ya a ser un riesgo. Y he tenido situaciones en que he tenido que tratar con personas que han caído en adicciones diversas a través de la web. Y ese tipo de adicciones genera soledad en la persona. Y genera aislamiento de la familia o aislamiento de amigos o aislamientos diversos. Porque ahora que todos estamos con el tema de la tecnología, sin darnos cuenta, uno pasa horas de horas frente a una pantalla. Y hay días que no nos alcanza el día para acabar lo que tenemos que hacer. Y hay momentos en que hasta los ojos ya están cansados para poder seguir adelante. Pero lo mismo pasa cuando hay situaciones de obsesión de pecado a través de estas líneas. Y sin darse cuenta, todas esas horas, en vez de haberlas gastado en comunión, lo gastan en fantasía. Ese es un punto. Otro asunto que tenemos en el tema de la soledad es el mundo interior. Es decir, el circular en pensamientos circulares. Llamo pensamiento circular a pensar una cosa que nunca tiene respuesta. Es decir, se piensa mucho y no se hace nada.
Y hay personas que pues están viviendo en soledad y son circulares, conversan y dicen lo mismo, lo mismo, lo mismo. He tenido la oportunidad de conversar con personas que tocándoles el tema de su soledad y son circulares, siempre hablan y nunca terminan a nada y nunca llegan a nada, siempre saben lo que tienen que hacer, pero nunca lo hacen. ¿Y por qué? Porque hay una solución cómoda con el tema de la soledad. Acá hay una pregunta interesante. Aquí lo tengo, justo por el WhatsApp también me mandó preguntas. Dice aquí, ¿el matrimonio es un remedio para la soledad? No, el matrimonio no es un remedio para la soledad. O sea, si alguien se casa porque se siente solo, ha cometido el peor error. O sea, es interesante cuando uno ve el mandato, el mandato del Señor. Y cuando uno reflexiona en Adán, por ejemplo, hay dos historias de Adán, hay dos narraciones de Adán. En la primera narración se crea varón y mujer. En la segunda narración solamente se habla del varón. Y luego de la necesidad de que no esté solo. En la primera hay una situación práctica de la vida que sojuzgue la tierra. En la segunda, más bien hay una situación del alma. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré a una ayuda idónea. Y el tema es ahí de la idoneidad. Casarse para cubrir una soledad sería idóneo para el varón, pero ¿qué es de idóneo para la mujer? Sería un principio de egoísmo y el matrimonio no se fundamenta en egoísmos, sino se fundamenta en el amor. Por lo tanto, no es correcto un matrimonio para cubrir un sentimiento de soledad o una necesidad de compañía. Lo que tenemos que hacer para llegar a un matrimonio no es me caso porque me siento solo o porque no debo estar solo. Me caso porque la amo. Y el amor es algo que me va a sostener aunque hasta cuando llegue viejito. Y me va a sostener. Si no, no es correcto. ¿Ven? Yo me acuerdo, hace muchos años tuve una consejería bien curiosa, porque cuando le preguntaba a la señorita que estaba para casarse con su novio, pues tenía el novio ahí cerca, todavía no le había pedido, era el enamorado, ella decía, bueno, ¿sabe qué? Me dijo, pastor, la verdad que yo me aburro en mi casa. Wow. Entonces me caso porque ya estoy aburrida en mi casa. Yo mi trabajo luego traté de hacer cambiar los principios que tenía, porque casarse porque se siente aburrido o aburrida, naturalmente no es correcto, porque el matrimonio no tiene nada que ver con esto de aburrimientos. He visto estas situaciones, algunos se casan porque tienen una necesidad de orden sexual, también me preguntaba por qué te casas, porque ya no puedo quedarme más solo. También ese es otro problema, porque en el matrimonio no es un tema de orden sexual únicamente. Es más, en el matrimonio el tema sexual se convierte en un deber. Y más que lo que se nos pinta de una manera romántica los poemas o las canciones, tienen otro tipo de principios, que cuando leemos la Biblia hay otros principios para el tema de orden sexual. Por lo tanto, casarse porque tengo un problema de orden, o tengo una necesidad, o tengo un anhelo o un deseo, tampoco es correcto. El único sentido correcto para un matrimonio es el amor. Así que el matrimonio no quita la soledad.
Ok. Pastor Ricardo nos dice, ¿la soledad puede afectar tu comunión y servicio a Dios? Sí, sí que puede afectar. Vivir en soledad, porque el solo que está en el Señor, que decidió quedarse solo en el Señor, no va a tener problema, al contrario, va a servir mucho mejor. Pero si está viviendo en soledad, sí va a afectar, porque va a tener siempre una dificultad con el tema de las relaciones interpersonales. Y por eso es que va a afectar esta situación de, de estar viviendo en soledad y viviendo en luchas internas. Ujú. ¿Y cómo compartir el Evangelio con ese tipo de luchas internas? Es un poco complicado. ¿Ve? Ok. Acá hay una pregunta que dice, ¿se puede aprender de la soledad? Interesante, ¿no? ¿Se puede aprender de la Sí, soledad? claro que se puede aprender la soledad. La soledad es una oportunidad. Y a la soledad hay que verla como una oportunidad. Ujú. Porque cuando uno... es que la soledad hay que verla así también. Hay momentos naturales en que vamos a estar solos. Hay situaciones naturales en que vamos a estar solos. Por ejemplo, los matrimonios requieren tiempo de estar solos. Mm. El esposo o la esposa requiere tiempo de estar en su propia soledad. Recuerden que el Señor mandó cerrar la puerta y orar al Padre en secreto. Sí. Es decir, mandó buscar estar en soledad, espacios de soledad. Ujú. El Señor Jesús también iba al monte a orar en su espacio de soledad. Ujú. Y Dios permitía situaciones para que esté solo también. Los discípulos se dormían cuando el Señor Jesús oraba. Así que era momento de estar solo. Mm. Hay momentos de soledad natural que no tenemos que verlo como algo malo, sino como una linda oportunidad de buscar de Dios, Ujú. de derramar nuestro corazón, de pensar en nosotros mismos y tener momentos de reflexión personal. Y, para eso es bueno la soledad también. La soledad nos permite valorar la comunión. Sí. Entonces, cuando pasan los años y claro, uno ve a los amigos, cómo comienzan a hacer sus parejas, Mm. y uno sigue solo, y uno comienza a observar, y, y uno comienza a ver nuestro entorno, nos va haciendo aprender y nos va haciendo valorar lo que es estar acompañado. Y por eso es importante también ver a la soledad como un tiempo de oportunidad, de valoración de lo que es la comunión, de aprender a relacionarnos con Dios en esos tiempos de estar a solas con el Señor. Y en la Biblia vamos a tener tantos casos de momentos de soledad en los cuales la persona, si tiene comunión con Dios y ha aprendido a estar con Dios, Ujú. termina fortalecido. La historia de José es una historia de soledad. Desde joven, una historia de soledad. Soledad en la cisterna, soledad en el viaje con los árabes, soledad de esclavo en Egipto, soledad en la cárcel, una historia de soledad, soledad maquillado como hebreo, maquillado como egipcio, soledad hablando idioma egipcio, Mm. y al final cuando ve a sus hermanos llora porque nuevamente va a encontrar una comunión. Y es interesante cuando todavía tiene José, estando solo, él no podía tomar una mujer egipcia. Mm. Aún y todo él era hebreo, era un esclavo. Pero luego por las circunstancias de encumbramiento que le da Dios, el mismo faraón el sacerdote de faraón le da su hija, y a su nombre al nombre de su primer hijo le pone Manasas o Manasés, Ujú. y si Manasés significa Dios me ha hecho olvidar.
¿Y olvidar qué? Olvidar toda su juventud, su adolescencia. Ujú. Quiere decir que se la pasó todo ese tiempo solo, Mm, acompañado, pero solo. Interesante la historia. sí. Ujú. Bueno, tengo más preguntas, pero son bastante parecidas, pero quizás puedas darle un cariz diferente. Aquí dice, ¿cómo ayudar a una persona que te dice que se siente sola y triste y lo tiene todo? Salud, trabajo y familia. Vamos a encontrar varios casos de eso. Hay un sector que uno se puede hasta sorprender, incluso tienen esposa, tienen hijos y se sienten solos. Mm, Y es una cosa de sorprenderse. Y también pastores que se sienten solos, También. aunque tienen toda una iglesia, tienen una congregación y todo eso, y se sienten solos. He tenido que tratar con estas cosas Ujú. de sentimientos de soledad. Lo que pasa, vamos a verlo desde varios ángulos. A ver. Hemos visto tal vez el asunto ya del alma, el asunto de problemas de orden emocional. Hemos visto el tema de pecados también que llevan a la persona a aislarse, porque el pecado aísla. El pecado aísla. Recuerden, Adán y Eva fueron aislados de Dios Ujú. por el pecado. Los dos, también Adán y Eva, se aislaron y el aislamiento es soledad, ¿verdad? Echándole a Adán la culpa a Eva, en fin, se armó todo un lío y se dio soledad. Ujú. Soledad en la comunión con Dios, así que vemos que la soledad, pues, tiene esos Ujú. esos aspectos. Pero hay otra cosa, la soledad como un producto del obrar del enemigo. Mm, También hay que verlo allí. Dice el que Abraham cuando dio un sacrificio y partió los animales en sacrificio para Dios, vino una gran oscuridad. ujú. Y en esa gran oscuridad hubo un sentimiento que envolvió todo ese lugar, un sentimiento diferente. Ujú. Ese sentimiento diferente es una soledad que va llevando a la destrucción de la persona. En ese sentido, cuando damos un consejo a una persona que lo tiene todo, habría que ver también si es que hay algún obrar externo del enemigo de nuestras almas Ujú. que quiere quiere destruir a una persona que ha logrado muchas cosas, Ujú. pero que está entrando en el corazón para generar una desconfianza con los demás, porque también en ciertas situaciones la soledad es una desconfianza de los demás. Mm, ¿Ven? También hay que ver ese otro aspecto. Y en ese otro aspecto la Biblia dice, rechazad las obras del enemigo, reprenderlas, reprended esas obras, porque también es posible que el enemigo quiera ingresar, influir, llevando a estados de decepción, ujú. y el estado de decepción a veces conlleva también un estado de sentimiento de soledad o solitarios, haciéndolos, llevándolos a sentimientos que incluso, y con cuidado lo digo, pueden llevar hasta sentimientos de muerte. Ok. Recuerden el caso de Elías. Ujú. Elías, después de una gran victoria, entró en una profunda depresión, y cuando está en esa profunda depresión se aísla. Mm, Elías tenía un siervo, deja al siervo también que no quiere que lo acompañe. Se aísla, y cuando se va solo al desierto, en Hebrón, habla con Dios y le dice que le quite la vida. mm, Hay que tener cuidado con el tema de la soledad, porque cuando esta soledad está mezclada con una influencia del enemigo, puede llevar a este tipo de sentimientos y deseos ujú. que definitivamente no vienen de Dios, porque la vida y la muerte son de Dios, no nos corresponde a nosotros. Bien,
Pastor, muchas gracias por su tiempo. Quizás una palabra final quisiera que se dirija a la persona que quizás nos mira, porque, bueno, usted sabe que esto sale en Facebook y muchas personas están allí mirando y no se identifican, están allí en silencio, ¿no? Mirando, quizás viven en soledad, ¿no? Pero no se identifican. A esta persona incógnita que nos sigue, que está mirando, o quizás vea la reproducción del video más adelante, ¿no? ¿Qué palabras le puede dar para terminar, Pastor? Bueno, es interesante lo que me haces pensar. Han pasado unos 3, 4 meses en que recién estoy yo también aprendiendo a dirigirme a través de una cámara, de un teléfono o de una computadora. Y converso contigo viéndote, sé que hay un grupo de jóvenes que está trabajando contigo, pero recién me abres los ojos a entender que también hay otras personas que están escuchando Sí. este diálogo. ¿Qué hacer con el tema de la soledad? Y quiero decirles que yo también sé lo que es la soledad. Y la soledad es una experiencia. He vivido soledad años también, años de soledad. Y he tenido que, sin Dios, aunque Dios siempre está presente, pero sin Dios he tenido que enfrentar la soledad e incluso he tenido sentimientos de quitarme hasta la propia vida por momentos grandes de decepción. Y quiero decirles que todo esto de la solución al problema de la soledad, recién lo entendí cuando comencé a tener un amigo que se llama Jesús. Y creo que ese es el punto, porque la comunión, que es la unión con Jesús, cuando se habla de unión con Cristo, se habla de la unión con Jesús, esa comunión nos abre el paso al entendimiento de las sanas relaciones en la vida, de saber de que Dios nos ha puesto para tener amigos, que la amistad es verdadera y es real, nos ha puesto para poder compartir, ser de felicidad para otros, nos ha puesto para poder comprender a personas imperfectas. Nosotros somos imperfectos también. Yo soy casado, mi esposa tiene que comprender a un esposo imperfecto y mis hijos tienen que comprender a un papá imperfecto. Pero eso es la comunión. Soy un pastor, tengo mis ovejas, pero también las ovejas son imperfectas y su pastor también igual. Y tiene que haber comunión. Soy un maestro de Biblia, mis alumnos también son imperfectos, pero nos reímos en clase y bueno, tienen un maestro imperfecto también. Pero quiero decirles que no se decepcionen de la verdad de la amistad, no se decepcionen ni crean que la comunión no existe. Dios es real y Él vino para darnos su amistad en Jesús y caminar con Él. Y ¿saben qué? Creo que ese es el punto más importante. Si nosotros caminamos con Él, vamos a experimentar lo que es la verdadera comunión y vamos a entender y vamos a poder hacer comunión con los demás. Seguir a Jesús es la clave de esta comunión. Y se sigue a Jesús, pues con una oración sencilla. Solamente diciéndole, quiero ser tu amigo, quiero seguir. Perdóname y ayúdame. Y sencillamente, con esas 2, 3 palabras, todo comienza. Todo comienza realmente. Muchas gracias, Pastor Gabriel. Gracias porque realmente nos ha respondido bastantes preguntas y estamos
realmente contentos por eso. Gracias, pastor. Lleve el saludo de todos los oyentes que están allá, atrás de la pantalla, y de verdad estamos contentos con su participación. Que Dios lo bendiga, pastor. Que Dios lo bendiga. Cuídese. Gracias, Roiny. Dios te guarde y les guarde también. Bendiciones. Bien, déjame contarte que las encuestas serán publicadas en nuestro Facebook, Ministerio Juntos, y allí vas a tener cada semana la publicación de las encuestas que se hacen en el programa. Y algo interesante es que en el Facebook del Ministerio Juntos siempre estamos haciendo publicaciones de bastante interés, ¿no? Recomendaciones de nuestros expositores, de los invitados, cosas que realmente van a edificar tu vida, van a ayudarte. Así que te animo a que puedas hacerte amigo del Ministerio Juntos. En el Facebook puedes rápidamente buscarlo, escribes Ministerio Juntos, pones me gusta y invita a otros a que conozcan realmente qué es lo que la palabra de Dios puede hacer en la vida cuando nosotros realmente nos acercamos y lo buscamos de todo corazón. Ahora quiero terminar ya nuestra transmisión de esta noche invitándote a que participes en el último segmento que tenemos. Este segmento va a comenzar a partir de hoy y se llama Juntos en Oración. Pero este segmento no se va a hacer por el Facebook, sino este segmento se hace a través de Zoom. ¿Qué quiere decir? Que inmediatamente terminemos la transmisión en vivo, vamos a lanzar un link por lo cual vas a poder entrar a una reunión de Zoom y allí vamos a tener un tiempo de oración. Así es, tú tienes alguna necesidad, vamos a reunirnos allí y vamos a estar orando. Tú tienes preguntas, vamos a estar allí y vamos a poder ayudarte con algunas respuestas. Y es lo que queremos, el poder acercarnos más a nuestros oyentes y saber de que tenemos un Dios poderoso que escucha las oraciones. Así que te invito, participa en este nuevo segmento, Juntos en Oración, inmediatamente que termina la transmisión. Bien, que Dios te bendiga y te espero el próximo domingo a las 8 de la noche. Cuídate, nos vemos. Chao. Ministerio Juntos. Hola, muchos se preguntarán, ¿quiénes somos? Somos un ministerio de cristianos solteros desde los 35 años, comprometidos en aprender más de la palabra de Dios. Juntos aprendemos la palabra de Dios. Juntos disfrutamos y compartimos entre amigos. Juntos nos ayudamos unos a otros. Juntos Jesús usa nuestros tiempos o situaciones. Hola amiga, de todas maneras nos conectamos esta noche. Bye, bendiciones. Hola a todos, te invitamos a la reunión que tenemos todos los sábados a partir de las 8 de la noche vía Zoom. Los domingos a las 8, un tiempo edificante con invitados especiales. Contáctanos en nuestras redes sociales y al número en pantalla y @ministerio juntos. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmos 133, 1. Ministerio Juntos.